Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo webinar de visión artificial. Mi nombre es Víctor Nozal, soy Application Sales Engineer en la empresa BCN Visión. Hoy este webinar va dedicado al primer verificador en línea del mercado, es el 475V de Coque. La idea de este webinar será hacer una pequeña presentación de lo que es BCN Visión. Os introduciremos a la verificación de códigos para saber qué es exactamente la verificación de códigos y qué equipos disponemos. Hablaremos sobre el verificador en línea el 475V y os enseñaremos unos vídeos en el cual se demuestra su funcionamiento. Lo primero de todo que os voy a enseñar, el vídeo de qué es BCN Visión, por si alguno de vosotros no nos conoce, y así un poco poneros en contexto de lo que somos y qué hacemos. Estamos inmersos en una cuarta revolución industrial, la industria 4.0, y la visión artificial juega un papel fundamental en ella. Es un campo de la inteligencia artificial que permite obtener, procesar y analizar imágenes. En sectores industriales es la técnica más eficiente para asegurar la calidad de la producción, su trazabilidad desde las materias primas hasta el packaging final y la automatización de procesos en general. ¿Qué ventajas ofrece la visión artificial? Reduce costes, maximiza el rendimiento de sus máquinas, aumenta su productividad, optimiza sus procesos y asegura la calidad de su producción para que ningún producto defectuoso llegue a manos del consumidor. En definitiva, la visión artificial le aporta seguridad y tranquilidad. Pero necesita un partner fiable, que le acompañe en todo el proceso y se comprometa con usted y el éxito de su proyecto. En BCN Vision llevamos más de 10 años ayudando a nuestros clientes a ser más competitivos en sus procesos productivos, desarrollando soluciones en visión artificial. Nuestra apuesta de valor. Fuerte orientación sectorial. Disponemos de una larga experiencia en multitud de aplicaciones y conocemos las necesidades de cada sector. División I+D+I. Tenemos una división de nuevas tecnologías donde investigamos continuamente las últimas tendencias y nos preparamos para poder ofrecer a nuestros clientes las soluciones de visión artificial más innovadoras. Servicios postventa. Nos ponemos a su disposición con servicios como mantenimientos, extensión de garantías, asistencia técnica telefónica y presencial. Le damos soporte durante todo el ciclo de vida del producto. Formaciones. Impartimos formaciones para que puedan sacarles el máximo partido a sus dispositivos. Acompañamos a nuestros clientes en todo el proceso, desde el estudio de viabilidad inicial hasta la instalación, puesta en marcha y servicio postventa, asegurándonos el éxito de sus proyectos. Nuestra recompensa es su fidelidad, pero, por encima de todo, están las personas. Comenzamos en el 2009 con 5 empleados y en 10 años nos hemos multiplicado por 10, de los cuales el 60% somos técnicos especialistas en visión, comprometidos en ofrecer la excelencia en nuestros desarrollos y servicios. Somos un equipo unido, positivo y optimista. Nuestro activo más importante son las personas y en BCN Vision fomentamos el espíritu de equipo, la cooperación y el buen rollismo. Disfrutamos del trabajo porque nos gusta lo que hacemos. BCN Vision. Los ojos de la industria. Vale, una vez que hemos visto el vídeo corporativo y habéis visto un poco qué somos y qué hacemos, vamos a entrar a la introducción de lo que es la verificación de códigos. Un poco la verificación de códigos es el proceso de calificar la calidad de los códigos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nosotros con un lector podríamos leer lo que es el código, pero no saber la calidad de ese marcaje. Con un verificador lo que nos proporciona es una calidad y nos lo valora según la ISO, según si es A, B, C o F, según la calidad que tiene el código. Esta calidad dependerá de muchos factores, no solo si está bien marcado, sino de contraste, de modularidad, de otros factores que veremos más adelante.
¿Qué diferencias podemos ver entre lo que es un lector de códigos tradicional, como conocemos, o un verificador? ¿Vale? El lector de códigos al final lo que te hace es hacer una lectura de códigos y te envía el resultado. El verificador, aparte de hacerte esa lectura de código, lo que hace es darte el resultado del correcto marcaje. Hay algunos lectores de código, incluido de nuestros de Cognex, en los cuales también te dan un grado. Te pueden dar el grading y te pueden dar un grado, pero es un grado aproximado, ya que para cumplir las ISOs necesitamos una iluminación específica, una distancia focal específica y que el código esté en una posición específica. En cambio, nosotros colocando un lector de código no aseguramos exactamente que tenga esa posición. Entonces, si nosotros tenemos nuestra pieza en la cual queremos hacer la lectura, pero tenemos una iluminación que es diferente por la mañana que por la tarde, puede ser que el valor de contraste que nos define si es grado A o grado F, por la mañana nos está dando un tipo de grado y por la tarde nos está dando otro. Entonces sí que nos puede servir para tener algo aproximado, pero si queremos cumplir las diferentes ISOs, debemos ir a verificadores. A nivel de lectores, Cognex y BCN Vision, tenemos una gama muy amplia de lectores, desde los más potentes que podrían ser el 470, que podemos tener en diferentes empresas de logísticas en las cuales estamos haciendo lecturas muy rápido, hasta tamaños mucho más sencillos en los cuales son el 70 o el 150 o el 260, ¿vale? Igual fijos que portátiles. Todos nuestros lectores trabajan sobre imagen. No son en la cual proyectan un láser y tú ves la variación que tienen las líneas, sino que estos lo que utilizamos es captamos la imagen y sobre esa imagen aplicamos el algoritmo de decodificación. Esto nos permite que el código no siempre tenga que estar posicionado en la misma zona y que nos permita ser más flexibles a la hora de hacer la lectura. ¿Vale? ¿Qué ventajas podemos encontrar en la introducción de la verificación de códigos, tanto 1D como 2D? Ahora veremos que al final la verificación de códigos no solo sería en una dimensión, sino que podríamos utilizarlos en códigos 2D como Data Matrix o códigos QR. ¿Vale? Esto a nivel industrial lo que hace es reducirnos las devoluciones de productos y los gastos que puedan generar. Esto sobre todo hay dos sectores en los cuales está más orientado este producto, que serían el de automoción y farmacéutica, ya que a nivel les piden un grado muy alto para asegurarse que el código será legible en cada uno de los procesos. Aparte de esto, el producto te puede enviar el certificado de calidad de los códigos, ¿vale? Esto sería un informe en el cual puedes elegir si es en PDF o en HTML, en el cual te enviará un report de todo lo que hemos leído del código, tanto si está bien como si está mal y en qué está fallando. Se puede prevenir el incorrecto marcaje. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, si estoy marcando siempre en A y llega un momento que empiezo a marcar en B, aunque mi cliente final me haya dicho que A y B son correctos, yo cuando me está marcando B, si normalmente es A, yo puedo ya definir a la máquina que a lo mejor se está quedando sin tinta o tiene algún problema de marcaje o puedo hacer un mantenimiento preventivo antes de que me llegue a un grado C, grado F, en el cual el cliente ya no me lo aceptaría. Y el software de verificación comprueba que los datos del código estén formateados de acuerdo al estándar, ¿vale? Esto quiere decir que según la ISO te puede definir qué grado es el que estoy marcando. ¿Vale? ¿Cómo puedo saber yo exactamente si mi verificador es un verificador? Esto quiere decir, como os he dicho anteriormente, nosotros nos podemos encontrar que un lector de códigos nos pueda dar un grading, pero hay que recordar que es un grader aproximado. Si mi cliente final me dice que, que tiene que estar verificado según unas ISOs, lo que tengo que tener es un verificador. ¿Y qué tiene el verificador? El verificador, lo primero de todo, es que tiene que haber una calibración. Nosotros con el equipo nos viene una tarjeta de calibración en la cual la colocamos en la zona de inspección, la calibramos y a partir de ahí el sistema sabrá que un grado AA está dentro de esa calibración.
¿vale? Esto quiere decir que al cabo de unos meses, si vemos que nuestro sistema empieza a fallar, nosotros colocamos esa hoja de calibración y esto nos permitirá que el equipo quede calibrado de nuevo, ¿vale? Importante, tiene las posiciones de iluminación precisas establecidas en las normas ISO. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que necesitamos una iluminación que no nos afecte a la iluminación ambiental y que según la ISO haya permitido tener. En el caso ahora cuando veáis el equipo veréis que tiene una campana, efecto domo, que lo que hace es evitar brillos y la iluminación que sea de forma más homogénea y uniforme, y esto nos permite que no tengamos tantas variaciones en iluminación. Tiene que generar informes que califique el código. Los verificadores para lo que interesan es para que tú puedas tener tu report y en el caso saber el 100% de tu producción si está dentro de los parámetros establecidos. ¿Esto qué quiere decir? Que tú, por ejemplo, entregas 100 piezas en las cuales tú tendrás 100 reports y podrás asegurar que tiene el grado adecuado a lo que el cliente final te exige. Valida los datos dentro del código que estén formateados correctamente, que tenga todos los parámetros según las ISOs y según todos los parámetros que te define el equipo, y produce resultados repetibles. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo pongo el mismo código y voy haciendo fotos, me tiene que dar el mismo grade. Esto a veces en los lectores normales no ocurre, ya que no tiene una iluminación estable y, por ejemplo, si estamos en un ambiente en el cual hay fluorescentes, sabemos que la frecuencia de onda del fluorescente implica que a veces, si va muy rápido, podemos leer más oscuro o más claro. La lectura la tendremos, sabremos que estamos leyendo, pero el grado nos puede variar. Vale, ¿qué tres principales normas ISO tenemos? Tenemos la que sería la de código 1D y luego tendríamos el código 2D. Código 1D sería siempre en etiqueta, ¿vale? Y la norma que cumple sería la ISO 15416. ¿Vale? En cambio, en el 2D tenemos dos variantes, dependiendo si está marcado en etiqueta o si está marcado directamente sobre la pieza con micropunzonado, con láser o con algún otro método, ¿vale? Si fuese en etiqueta, tendríamos que cumplir la ISO 15415 y si vamos marcado directamente sobre pieza DPM, utilizaríamos la 29158. ¿Vale? ¿Cómo actúa la ISO? ¿Qué parámetros tenemos que tener para nuestro código? ¿Vale? Al final, en el código 1D, lo que hace el sistema, hace 10 líneas de escáner, ¿no? Divide de forma vertical el código en 10 líneas. Y entonces, en cada una de esas líneas te genera un parámetro que está entre el grado A y grado F. Si una de esas líneas cumple grado C, por ejemplo, ya todo será C. O sea, tenemos que ir al peor de los casos de las líneas. ¿Y qué mira el verificador en esas líneas? Miraría lo que es la reflectancia mínima, ¿vale? Si realmente hay un marcaje idóneo en el cual está lo suficientemente oscuras para cumplir la característica. El contraste de borde, ¿vale? En la modulación, ¿vale? La variación que podemos tener entre una línea y otra. La decodificación, este sería el caso más claro, que si el código no es leíble ya directamente nos generará un grado F, porque está dañado o porque tiene algún problema. ¿Vale? Los defectos que podemos encontrar en las líneas, que serían las irregularidades que podríamos llegar a tener, y la decodificabilidad, ¿vale? Que es la precisión en el marcaje. Aquí, por ejemplo, en la imagen podéis ver que será una inyección en Inject, y eso que ha salido movido y podemos tener una variación entre lo que se ocurre. Esto en un lector de códigos nos podría hacer una lectura correcta, en un verificador nos leería el código, pero nos diría que por decodificabilidad estamos teniendo problemas. En el 2D, ya sea DPM o ya sea en etiqueta, los valores cambiarían un poco, pero al final serían más o menos los mismos, ¿vale? El contraste del símbolo, ¿vale? Que sería un poco la diferencia que hay entre el blanco y el negro. La modulación, ¿vale? Aquí podríamos ver si aquí veis, por ejemplo, una mancha dentro de la imagen.
El daño de patrón fijo, ¿vale? Que sería si hay algún error dentro de la L propia del código data matrix. La no uniformidad axial, que sería ese código más ancho que largo. Y la no formulada de cuadrícula, que es si tiene alguna desviación, que a la hora de imprimir pues hemos tenido una variación y nos encontramos algo similar a lo que está puesto en la imagen. ¿Vale? Seguimos con la introducción en lo que sería el código DPM. Aquí nos encontramos una pequeña problemática, ¿vale? Nosotros cuando etiquetamos sobre etiqueta, nos encontramos que el fondo será siempre blanco y el marcaje será negro o viceversa. Tendremos un contraste muy grande. En el caso del DPM, nos encontramos que depende de lo que es el fondo. Entonces, a veces se marca sobre plástico, a veces se marca sobre metal, entonces no tenemos una uniformidad clara en el sistema. Entonces, siempre fallaría por contraste o por modularidad. Entonces, aquí lo que hace el software es generar un algoritmo en el cual lo que hace es un cálculo global del umbral de toda la imagen. ¿Vale? Lo que hace es calcula los brillos que puede generar en toda la imagen, el 100% de la imagen, y así poder hacer un contraste de lo que está marcado y lo que no está marcado. También lo que tiene este equipo, este hardware en sí, es que las iluminaciones las podemos poner que sea a 30, a 90 o a 45 grados. Y esto nos generará que podamos que se vea que haya más contraste en lo que es el marcaje o menos. ¿Vale? Ahora que hemos hablado de lo que sería la lectura de qué es un verificador, qué características tiene la verificación de código, ¿vale? Entraríamos en lo que es el verificador en línea, el 475. El 475 es el primer lector que se puede utilizar de forma online. Normalmente los verificadores que habían anteriormente, nos encontramos que teníamos que coger la pieza de la línea de producción, ir a una zona y hacer la verificación. A partir de aquí ya lo cogías y ya podías hacer un muestreo, pero no podías identificar el 100% de tu producción. Entonces, lo que ha hecho Cognex y lo que hemos sacado desde BCN Vision es un verificador en el cual podemos analizar el 100% de nuestra producción, ya que podemos adquirir de forma estática. Eso sí, necesitamos tener unos parámetros claros para que siempre tengamos la misma distancia focal y siempre tengamos la misma iluminación. ¿Vale? Una de las características, y por eso se ha podido sacar al mercado, es la velocidad que tiene el sistema. Al final, como os he dicho, estamos hablando de automoción farmacéutica, que es cuando tienen unas producciones más altas, y entonces necesitamos una lectura muy alta. Esto que nos permite que podemos llegar con condiciones óptimas hasta 20 códigos por segundo, ¿vale? Con los repos incluidos. ¿Vale? Esto al final sería crear un FTP en el cual yo te envío un HTML o un PDF con todos los datos en el cual yo puedo poner de nombre de archivo lo que yo quiera. Eso nos exportará el resultado. La iluminación, como veis, ya está integrada. La óptica también está integrada y no se puede modificar, ya que si modificamos alguno de estos parámetros, no cumpliríamos la ISO establecida. ¿Vale? Y las ISOs que cumple, pues serían las que hemos visto antes, que serían tanto 1D como 2D. ¿Vale? Este sería el equipo y como veis aquí lo más espectacular es el tema de la iluminación. Si veis la iluminación, aquí podríamos utilizar 30 o 45 o 90 grados para poder así absorber los diferentes tipos de DPM que nos podemos encontrar en el mercado. Como dato que he subrayado y que creo que es bastante importante, primero sería un poco la velocidad que tiene el sistema, que podríamos leer en 20 códigos por segundo si es código 1D, ¿vale? O si es código 2D, ya que tiene muchísima más información, podemos llegar a tener 10 códigos por segundo, ¿vale? Y por otra banda, es la distancia que tenemos que trabajar. Nosotros el campo de visión siempre será 80 por 60 y la distancia de trabajo será 60 milímetros desde la cúpula, ¿vale? Más o menos 3 milímetros que pueda afectar de tolerancia. ¿Por qué tenemos que trabajar así? Porque si no, no cumpliríamos la ISO. La ISO es muy estricta y te exige que tengas que tener estos parámetros. Porque si nosotros ponemos la cámara y la ponemos mucho más lejos, sí que leerá, sí que verificará, pero los parámetros no estarán contemplados según las ISOs.
¿vale? Entonces está diseñado para que mantenga esta distancia y el campo de visión sea de 80 por 60 milímetros. Vale, ahora veríamos lo que sería el software. El software es totalmente gratuito, lo podréis descargar desde nuestra página web o desde la página web de Cognex, ¿vale? Y en los que habéis tocado más Dataman, o habéis tocado otro sistema, es el Setup Tool, ¿vale? Lo único que nosotros al abrir el software se nos abren dos ventanas. Una sería la ventana de la izquierda que estáis viendo, que esta es donde podríamos configurar cómo quiero que haga la señal. Pues si quiero que la señal de trigger me la envíe por Ethernet IP, quiero que sea una señal digital. Podemos hacer un decalaje entre lectura y lectura, podemos definir el tiempo de exposición, podemos un poco todo, podemos hacer un script para que nos envíe el dato que a nosotros nos interesa, podemos generar lo que es el multicode, ¿vale? Todos los parámetros que serían de ajuste del lector. Y la parte de la derecha sería la parte del verificador, que esto es lo que nosotros podíamos definir si a nosotros nos interesa que nos dé un carro de mucha información o simplemente que nos envíe el dato de si es grado A o grado B, ¿vale? Ahora veréis lo que podemos exportar dentro del verificador, ¿vale? Sería un poco esto. Esta sería la pantalla principal, en el cual nos diría el grado y un resumen de los valores que nos está dando este código, ¿vale? Más dentro del report que nosotros enviaríamos, aparte de lo que hemos visto anteriormente, también nos darían las características generales, ¿vale? Tamaño de código y algunos parámetros que te exige la ISO, ¿vale? Si fuese, por ejemplo, un código 2D, al final te lo separaría todo por módulos y podrías saber exactamente cuál es el módulo que te está fallando o cuál es el que te está dando más calidad, ¿vale? Y los valores ACIS que tienen los datos. ¿Vale? Esto sería un poco también lo mismo de antes, ¿vale? En el cual te da cada parámetro que él ha mirado del código, te da qué grado está leyendo y si pasa o no pasaría, ¿vale? Vosotros a nivel de software se podría definir que yo quiero ser más estricto y decir que solo pasa en grado A, o puedo ser menos estricto y que grado A, B y C entren, que no entren ya más para adelante. ¿Vale? Otro parámetro que nos diría sería un histograma de los módulos que nos diría qué valor exactamente nos está dando. Contra más al extremo lo tengamos, más calidad de código tendremos. Si más al centro tengamos el histograma, querrá decir que en más módulos tenemos en grado F, en grado D o en grado B, y eso querrá decir que tenemos un problema de lectura. ¿Vale? ¿Por qué necesitamos añadir un verificador en línea? Porque al final tenemos un informe detallado de la calidad de los códigos al instante y para cada código tenemos representado un control de trazabilidad de todo el proceso y sabemos qué códigos estamos leyendo bien y cuáles estamos leyendo a peor calidad. Podemos recibir una alerta, al final el software es totalmente programable y podemos que nos dé diferentes tipos de alertas. Yo puedo que cuando me dé grado B que me dé una alerta, pero en cambio cuando dé grado D, por ejemplo, expulse esa pieza. ¿Vale? Es totalmente programable y podemos adecuarlo a lo que sería nuestro sistema. Bueno, podemos ver qué está fallando en nuestro código, si por ejemplo es el contraste porque la impresora no está marcando suficientemente potente o porque tenemos un problema de que la cinta va muy rápida y tenemos un problema de modularidad. Podemos ver exactamente cuál es el problema, no simplemente de que no me está leyendo pero no sé el por qué. Podemos evitar devoluciones y rechazos, ya que al enviarlo al cliente final, si no lo hemos verificado, puede ser que ellos lo verifiquen y vean que no tiene el grado que nosotros estamos exigiendo. Garantiza una trazabilidad, ya que esto no solo te verifica, sino que también te lee el código y te puede enviar el código a cualquier sistema. Y cumpla los requisitos que exige requisitos de calidad que exige la ley según los ISOs. Al final, si el cliente te exige que hagas este parámetro, pues lo tendrás que hacer y esto te cumple las diferentes ISOs. Vale, ahora os quiero enseñar un vídeo, ¿vale? En el cual veréis cómo actúa, cómo funciona el equipo.
Vale, en este vídeo podéis ver, aquí veréis el equipo con lo que se vería por pantalla. Vale, este sería lo que serían el código que querríamos leer. Vale, aquí estaríamos viendo en pantalla cómo está decodificando todos los códigos. Esto, al ser una demo y para que se visualicen, no va tan rápido, pero luego os enseñaré un vídeo en el cual veis la velocidad que puede llegar a ver el lector. Esta sería la hoja de calibración que os comentaba antes, que tiene que tener todos los verificadores, ¿vale? En el cual se tiene que colocar al principio de hacer el sistema, una vez solo, o sea, no sería cada producción ponerlo, sino sería una vez, y a partir de aquí ya se calibraría. Esta sería la imagen del software que tenemos, ¿vale? En cual los parámetros no son muchos a ajustar. Ahora aquí veríamos cómo estaría leyendo, como que cada uno nos está dando el grado, si es A, B, C, D o F, ¿vale? Y cómo nos está enviando estos datos a cualquier parte de un ordenador, de un PLC o donde nosotros exijamos. Vale, en este caso estamos enviando toda la información por Ethernet. Aquí veis cómo aumentamos un poco la velocidad. Podemos cerrar el software y no, al final el equipo es un equipo en el cual está dentro todo el software y no necesitamos en ningún momento tener un PC para que funcione. Simplemente necesitaríamos un PC si quieres enviar la información, pero el equipo es totalmente autosuficiente. Y si os fijáis, también tiene una tira LED en la cual podemos ver si lo que está leyendo es correcto o no es correcto, según el parámetro que nosotros la hayamos definido. Nosotros podemos decir que correcto sea AB o podemos decir que solo sea A. Si os fijáis, el código sería un DPM, ya que está marcado con el láser directamente sobre la pieza. Vale, aquí veríamos todos los reports que os he enseñado antes, que saldrían en el software. La parte de lo del histograma para saber qué tipo de código me está leyendo, qué módulo tiene cada uno. Y este sería exactamente el report que enviaría. A partir de aquí, en el report, pues se puede elegir si quieres que dé más parámetros o menos. Es totalmente configurable. Vale, y también te dice cuándo ha estado calibrado, qué equipo es, qué normas cumple y toda esa información para que cuando se lo entreguéis al cliente sepa que realmente ha sido así y que Comunex está verificando este código. Vale, este vídeo es sobre AutoZone Signal, ¿vale? Tenemos ahí un showroom en el cual podéis ir a visitarlo. Si en algún momento queréis o algo, me enviáis un email y concertamos una visita. Aquí podéis ver la velocidad en la cual podíamos hacer la lectura y enviar los reports. Aquí estamos hablando que eran unos 30 metros segundo, pero al final esto dependerá un poco de la distancia que hay entre código y código. ¿Vale? La distancia, si os fijáis, es exactamente la misma que en el vídeo anterior. ¿Vale? Y aquí podéis ver cómo está haciendo la decodificación. A veces en el report sí que lo enviamos, a veces la decodificación cuesta más que se visualice, ya que el propio software prioriza el que envíe el report antes de visualizarlo. ¿Veis? Aquí podéis ver cómo estamos guardando todos los reports. Si os fijáis en la fecha de modificación y el tiempo, veis que en un minuto podemos enviar todo a este carro de
Vale, y este sería el report que enviaría. ¿Vale? Te dice el código, te dice el grado, posición. Y visto esto, por mi parte ya estaría. Gracias por haber atendido al webinar. Estará luego colgado en YouTube y nos vemos en los próximos. Un saludo.